Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. But as many as received him, to them gave he power to become sons of God, even to them that believe on his name. Ya ve, no nomás es de creer. Porque todo lo que hemos recibido, ¿verdad? Su nombre, los que creemos en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Simplemente al creer no quiere decir que usted es hijo de Dios. Just because you believe doesn't mean you're a child of God. Todos somos creación de Dios. We're all creation of God. Pero no todos somos hijos de Dios. We're not all His. Dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y oyen. Amen. Jesus said, my sheep hear my voice and they hear me. Amén. Y el Señor está llamando al pecador, pero no todos pueden escucharlo porque no son ovejas de Dios. See, God is calling to the sinner, but not all of them hear because they're not sheep. They're not His sheep. Amén. So es importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren vivir la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren vivir la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren realizar todas las promesas de Dios en su vida? How many want all the promises of God to come about in their life? Amén. Gloria a Dios. Nadie quiere estar afuera y decir, no, pues yo no quiero la bendición de Dios, me estoy mejor buscándole yo solo a ver cómo le hago. No, todos queremos la bendición de Dios, todos queremos la unción del Espíritu Santo, todos queremos esa paz que descanse sobre nuestro hogar, pero solamente va a llegar cuando nosotros verdaderamente somos discípulos de Jesucristo. This is only going to come if we're truly disciples of Jesus Christ. It's the only way we're going to truly have that peace in our home. Amen. It's the only way we're going to have true anointing in our life. It's the only way we're going to have His blessing. So es importante que nosotros seamos más que creyentes, pero que nosotros vivamos en otro nivel, ¿verdad? En la voluntad de Dios, que es ser un discípulo de Jesucristo. Y ser discípulo de Jesucristo se lleva compromiso. It takes commitment to be a disciple of Jesus Christ. Ya ve, quizá nos hemos impuesto, ¿verdad? De nomás llegar a este lugar y decir, bueno, voy a llegar a la iglesia, voy a escuchar palabra de Dios, nos gozamos con la palabra, las alabanzas, salemos y estamos viviendo la vida otra vez simplemente como una rutina nomás para vivirla y no estamos verdaderamente saboreando la vida de un discípulo. See, sometimes we're just going through the routine of coming to church, having a good time. We leave here when everything, we go back to normal, and we're not really extracting the goodness of the Christian life. That's right. Amen. So, queremos la bendición, queremos esa paz, queremos ese gozo en nuestra vida, queremos esa unción, pero tenemos que tener un compromiso con Dios. We have to have a commitment with God. That's right. Amén. ¿Cuántos quieren ese compromiso con Dios? Amen. Amén. Si usted quiere todas estas cosas y más, porque la palabra de Dios está llena de promesas para usted. Si usted quiere estas cosas, usted tiene que hacer un compromiso con Dios. You have to make a commitment with God. Y si no ha decidido al 100%, pues algunos quizás están pensando, bueno, pues no sé si todavía le voy a entrar a esto completamente o no. There's some that might be thinking, well, I may not completely 100%, buy into all this. Usted nomás es creyente. You're just a believer. Pero en ese momento que usted diga, no, Señor, yo quiero caminar de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus preceptos, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, ahí es cuando uno comienza a tomar pasos de ser un discípulo. Amen. Amén. Amen. Ahora, ¿habrá alguien que nomás no quiere ser discípulo de Dios?
siendo un creyente no automáticamente quiere decir que somos discípulos de Jesucristo. So being a believer does not automatically mean that we're disciples of Jesus Christ. Porque los demonios aún creen y tiemblan, pero no son discípulos. The demons, they believe and they tremble, but they're not disciples. Vamos al libro de Mateo capítulo 7. Matthew 7. Mateo capítulo 7. Si lo tiene, dígame. Amén. Ok. Vamos a versículo 21. Let's go to verse 21. Dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. No todo el que profetiza, no todo el que ¿sabe por qué? Porque hay una diferencia entre el creyente y el discípulo. Ya ve, esta escritura no le está hablando al mundo. This scripture is not talking to the world, the sinner. Esta escritura no le está hablando al pecador. Porque el pecador no está profetizando. The sinner's not prophesying. Le está hablando a la iglesia. He's talking to the church. Amen. So no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya ve, necesitamos hacer la voluntad del Señor. We need to do the will of God. Not everybody that says, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos discípulos. It's the will of God that we all be disciples. Amen. Muchos creyentes no van a entrar al reino de los cielos. There's going to be a lot of believers that are left out of the kingdom of heaven. Oh, hermano, ¿usted cree? Sí. Va a haber muchos creyentes que no van a entrar al reino de los cielos. There's going to be a lot of believers that aren't going to make it into the kingdom of heaven. Dice la palabra de Dios que el justo por poco se salvará. It says that the righteous is barely saved. ¿Cuánto más del impío? What? How much more the unbeliever? Ya ve, para llegar a ser hombre justo, mujer justa delante de Dios, uno tiene que vivir una vida piadosa delante de Dios. Uno tiene que vivir como un discípulo de Dios. Uno tiene que caminar en la voluntad de Dios. See, to be a righteous person, you have to walk in the will of God. You have to walk in the word of God. Yo sé que no es fácil, porque hay veces que nos quiere pegar la flojera, pero nosotros tenemos que desear agradar al Señor. We have to desire to please God. Amen. Y eso es donde nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra mentalidad. Estamos llegando al culto nomás para llegar porque tenemos compromiso de nomás ir porque pues después van a andar hablando de los hermanos, qué van a decir, hermano Acosta, no sé qué,
Are we just coming just to show up because we don't want them to get after us? ¿O verdaderamente estamos viniendo porque deseamos estar en la presencia de Dios? Deseamos escuchar la palabra de Dios. Deseamos hacer la voluntad de Dios para nuestra vida y nuestras familias. Amen. Do we truly come to church because we have a desire to hear God's word, a desire to be in His presence, and to live right for God? Amen. Thank you. Ya ven, muchas de las veces las circunstancias van a venir y las circunstancias le pasan a todos. Porque dice la palabra de Dios que el tiempo y el chance le pasan a todos. Scripture says time and chance happens to everybody. Amen. So, nadie es exclusivo que nomás usted va a pasar por luchas y pruebas. Todos pasamos por momentos difíciles, pero ahí en esos momentos es donde se va a ver si usted es un discípulo o simplemente nomás un creyente. Amen. Right. Y hay bendiciones de ser un discípulo. See, in those difficult times is where we're going to really find out. You're going to be able to see if you're truly a disciple of Christ or just a believer. And by being a true disciple of Christ, there's benefits that come with that. Amén. Amen. ¿Por qué cree que hay mucha gente que dice que creen en Dios, pero siguen en su pecado y tienen dolores de cabeza hasta para explotar? Why do you think that there's people say they believe in God, but they're living in sin, and man, they just got headache upon headache of the things that are going on? Yep. Ya ve, hay una diferencia entre ser un creyente y un discípulo, y usted tiene que decidir cuál va a ser usted. Yo no puedo decidir por usted, la iglesia no puede decidir por usted, aún nosotros no podemos decidir por nuestros hijos. Simplemente mostrarles el camino apropiado del Señor, cómo caminar en la voluntad de Dios. Si nosotros titubeamos en nuestro caminar para el Señor, ellos también van a titubear aún más. Amen. La siguiente generación no se hace más fuerte, se hace más débil. That's right. The preceding generations never get stronger, they get weaker. That's so right. Mis bisabuelos vivieron hasta casi los 100 años. Amen. Que me lo imagino que bastante de sus bisabuelos también vivieron casi en sus 90s, muchos años, ¿verdad? Amen. You know, my great grandparents lived up until they're close to their hundreds. They were in their 90s, late 90s, just like I imagine your great grandparents, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esa generación pasó por muchas cosas. Esa generación vio la Gran Depresión en los 30s, vio la Primera y Segunda Guerra Mundial, vio la guerra de Vietnam, vieron tantas cosas, experimentaron tantas cosas. La economía no estaba tan fuerte. Ellos tenían que comer no más de lo que ellos podían cultivar. Lo que les rendía la cosecha. Hoy en día hay más facilidad de comida, de recursos, y la gente no está viviendo tantos años. Nuestra salud no está tan fuerte como la de ellos. Y créeme lo que también refleja en lo espiritual. Más antes no había iglesias. No había tantas iglesias donde escoger, decir, bueno, pues a ver, pues esta tiene culto a las 2, esta a las 10, esta a las 3. Me gusta como predica. No, más o menos, aquí voy a ir. Podíamos escoger a cualquiera. No estábamos buscando, tenemos tanto para escoger que no estamos buscando la voluntad de Dios. Amen. We have so much to choose from, we're not even choosing the will of God anymore. Ahora simplemente estamos escogiendo lo más conveniente. Yes. We're choosing the more convenient things. Un creyente va a escoger lo conveniente porque no sabe discernir la voluntad de Dios. A believer is only going to choose the most convenient
because they don't know how to discern the will of God. Pero un discípulo que camina en la palabra de Dios, camina en la voluntad de Dios, sabe lo que es caminar, haya o no haya, vengan tempestades, salga el sol o no salga, ellos siguen sirviendo a Dios, no importando la situación o la circunstancia. Amen. Ellos saben discernir los tiempos y la voluntad de Dios. That's right. Excuse me. Amén. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Amen. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién le estaba hablando? Go ye therefore and teach all nations. Matthew 28, 19. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando a los discípulos. Que los discípulos hicieran discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Amen. Amén. La iglesia está aquí para tratar de discipularlo. Y usted tiene que hacer discípulos. Amen. See, the church is here to disciple you, and then you have to go and disciple others. Praise God. Amén. Amen. Muchas de las veces ahí nos quedamos atrancados. We get stuck there. Hermano Costa, alguien lo trajo usted a la iglesia. Hermano Rocío, alguien la trajo usted a la iglesia. Somebody brought you to church. That's right. Somebody brought you to church. Alguien los trajo a la iglesia. Amen. ¿Y sabe cuántas personas ellos invitaron hasta que usted cayó a los pies del Señor? You know how many people they invited just so you could eventually come? Bueno, Costa, quizá ellos invitaron a 50 personas y todos le dijeron que no y llegaron con usted y usted le dijo que sí. Bueno, no, nomás digo un ejemplo. No, digo porque yo fui solo a la iglesia. Oh, gloria a Dios. Amén. Pero nosotros tenemos el trabajo de discipular personas. We have the job of discipling them. Amen. So pregúntese usted si usted está discipulando primeramente su familia. Amen. First your family. Are you doing a good job of discipling your family? Usted Amen. está haciendo un buen trabajo en discipular su familia. Sí, son creyentes, pero verdaderamente son discípulos. Amen. Yeah, they might be believers, but are they truly disciples? Ya ve, antes de que uno comience a pescar allá en la mar, uno tiene que aprender a pescar en la orilla, en lo que uno conoce. Antes de que vaya a pescar en la mar, uno tiene que aprender cómo pescar en un río pequeño. See, before you go out there and fish at sea, you got to learn to fish on the edge, or the shore, or maybe in a smaller stream, para que uno vaya a entender el proceso de cómo pescar. Amen. Y ya cuando usted es efectivo allí, usted puede ir a cualquier lago a pescar. Once you become effective there in that stream, you can go fish anywhere. Me encantan esos dichos mexicanos, ¿verdad?
un buen gallo, cualquier gallinero canta. ¿Vale? Porque es verdad. El que sabe discipular almas, va a discipular almas. No se le quita. Si usted sabe discipular su familia, usted va a discipular a otros. You can disciple your family, you can disciple others. Pero lo que pasa es que estamos tratando de discipular nuestra familia y nos cansamos. We get tired of trying to disciple them. ¿Sabe por qué nos cansamos? Porque ellos nos conocen más que todos los demás. Because they know us better than anybody else. Y ellos saben nuestras faltas. Ellos saben si verdaderamente estamos caminando en el Señor o no. They know if we're walking in Christ truly or not. Ellos saben si usted verdaderamente trae un poquito del mundo todavía ahí escondido en su corazón, o si completamente está rendido a Dios. Amen. They know if you got a little bit of the world still in your heart, or if you're completely given over to the Lord. Amen. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesucristo? Amen. Mire, yo no le digo para avergonzarlo a usted. Yo no estoy aquí para avergonzarlo ni exponerlo aquí en frente de todos. I'm not here to expose you and embarrass you in front of everybody. Yo los amo a ustedes. Yo quiero discipularlos a ustedes para que ustedes discipulen y ganen su familia. Amen. Amén. Yo quiero ver sus hijos sirviendo al Señor. Yo quiero ver su padre, su madre, sus hermanos sirviendo al Señor. ¿Sabe qué? Cuando usted sirve a Dios, constante. Quizá a lo mejor se parece, bueno, hermano, es que ya hace como unos 5 o 6 años que he estado sirviendo al Señor y no se entregan, ya han visto que sirvo al Señor, pero sabe que usted siga sirviendo al Señor. Y tarde que temprano van a decir, ok, bueno, pues ora por mí. Pray for me. Keep me in your prayers. ¿Por qué? Porque ya lo están viendo un poquito más en serio. Que usted no está titubeando. They're going to see that you're not wavering, you're consistent. Y van a decir, bueno, pues yo los conozco y yo sé si esto me parece que sí, algo trae. There's just something about it. Y lo que usted trae es que usted va a ser discípulo de Jesucristo. Amen. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. No todos, no se vaya a ilusionar. Don't be deceived. No todos pueden caminar el camino estrecho con su mirada en Dios sin desmayar. Se lleva madurez espiritual en nuestro caminar con Dios para dejar el mundo y el libertinaje y los deseos de la carne. Amen. No todos pueden caminar el camino estrecho. That's right. Not everybody can walk the straight and narrow with their eyes set on God without wavering. It takes spiritual maturity in our walk with God to give up worldliness and the desires of the flesh. Ahora, si usted dice, bueno, hermano, pues parece que me está hablando a mí. If you're here today and you're saying, well, it sounds like you're talking to me, Pastor. ¿Sabe qué? Pídele al Señor perdón y usted camine en el Señor en la voluntad de Dios. Busque ser discípulo del Señor. Involúcrese en la iglesia. Involúcrese en los ayunos y la oración y involúcrese en ganar almas. Amen. ¿Cuándo es la última vez que usted se ganó un alma para el Señor? When was the last time you actually won a soul for the Lord? Praise God. Y a ver, si vamos a hablar de ser discípulos, también tenemos que hablar de las almas.
¿Cuándo es la última vez que usted hizo todo lo posible para traer ese compañero del trabajo, esa compañera del trabajo, ese primo, esa prima, ese hermano, esa hermana, traerlos al culto? When's the last time you did everything you could to bring your coworker to church? To bring your cousin, your brother or your sister? Bueno, mire, vamos a hacer esto. Si usted le ha hablado a alguien de Dios, levante la mano. Si le ha hablado a alguien de Dios, ok. Son casi todos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos han ayunado 3, 4 días para que ellos se entreguen al Señor? Ya ves, son pocos. No estoy diciendo que no es discípulo, simplemente esto se llama compromiso. Igual como una mujer que está lista para dar a luz a un bebé, le cuesta, hay dolor, tiene que tener una dieta especial a veces. Porque ese baby que está adentro le está quitando toda la proteína, todo el calcio, todo. ¿Qué pasa? La hermana, la mujer, la mamá está, ay, tengo sueño, tengo que descansar. Está hinchada, frustrada y todavía el hermano allá, baby, las tortillas. Ven un chilito toreado, por favor. Y la hermana, porque es un proceso, duele, está costando algo. Ya ve, nosotros si queremos ser discípulos de Jesucristo, tenemos que discipular a otros. Y si vamos a discipular a otros, nos va a costar algo. Quizá vamos a tener que ser nutridos de una cierta manera, vamos a tener que pasar noches desvelados ahí nomás pidiendo, orándole al Señor. Señor, tú conoces a estas almas, tú conoces lo que están pasando, nos va a costar quizá ayunos. Cuando usted no tenga ganas de hacer la voluntad de Dios, no tenga ganas de discipular a alguien, es como el esposo diciendo, amor, ¿me traes un chile toreado? Un chile toreado, ¿no? O sea, después la rujo. Ya ven, cuesta algo. Igual como la mujer se levanta, todavía se levanta en la mañana para atender al hermano, hacerle su desayuno, su lonche para el trabajo, ¿verdad? De igual manera, así nosotros, cuando no tengamos ganas, tenemos que levantarnos temprano. Algunas hermanas se están diciendo, no, baby, aquí es $10, vete al bufete. A ver, pero así es cuando uno tiene que tener las mismas ganas de servir a Dios. Tiene que tener uno las mismas ganas de ser discipulado y también discipular a otros. Amén. ¿Cuántos quieren hacer discípulos? Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Matthew 16:24, then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. A ver, uno tiene que negarse a uno mismo si va a ser discípulo de Jesucristo. You got to deny yourself if you're going to be a true disciple of Jesus Christ.
Juan 6, versículo 66. John 6:66. Mire, el gran pastor Jesucristo, él hablaba cosas duras a los que le estaban siguiendo. The great shepherd, Jesus Christ, he would say some very hard things to the followers that were following him. ¿Cuántos quisieran que Jesucristo fuera su pastor aquí en esta tarde? How many of you would like Jesus to be your pastor in this? Bueno, todos dicen amén. Pero si el Señor comienza a decir, hermano Acosta, ¿sabe qué? Lo que andaba viendo anoche, eso no es apropiado. Y mira, así como le habló a esa persona hace 3, 4 días, usted necesita corregir eso. That's right. Todavía nos gustaría que el Señor... Nos corre. Don't say that, because I've heard you say, hey, los he escuchado algunos decir, pastor, ¿por qué siempre me hablan tan fuerte, tan duro? Es que no tienen que ser... Why you gotta talk to me so hard? We can't handle it. If you can't handle that, how are you going to handle Jesus being your pastor? Si uno no puede aguantar cuando alguien le dice algo, ¿cómo es que va a aguantar si Jesús estuviera aquí siendo nuestro pastor? That's right. We're John. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que entender que Él es el buen pastor. Él es el pastor de pastores. He's the great shepherd. He's the pastor of all pastors. That's right. Amén. Él es misericordioso. Él es grande. Y Él es perdonador. Amen. Y Él conoce sus debilidades. He knows your weaknesses. Y Él sabe lo que nosotros necesitamos y cómo edificarnos en esa área. He knows how to build us up and cover our weaknesses. So, cuando Él habló cosas dificultosas, mire lo que sucedió. Porque igual como hoy, muchos dijeron, yo quiero que Jesús sea mi pastor. Y mire lo que dice la escritura en Juan 6:66. In John 66, a lot of people were saying, I want you to be my pastor. Pero mire lo que sucedió. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. From that time, many of His disciples went back and walked no more with Him. Si de los 12 que andaban personalmente con Jesús, uno lo traicionó. Y en la crucificación, el día que lo crucificaron, ¿cuántos estuvieron presentes de sus discípulos? Uno. See, out of all the disciples, Jesus had 12, and from the 12, one of them turned on him, left him. And on his crucifixion, only one was present, because the other ones ran off. Ese día de la crucificación, los otros 10 corrieron. Nomás había uno. Y es el que no vio muerte por manos de alguien más. Él murió una muerte natural. Ya ve, cuando nosotros somos discípulos de Jesucristo, nosotros vamos a tener vida eterna en Él. Amén. La vida va a traer lo que trae, pero en Él hay vida eterna. So vale la pena servirle. Jesús le enseñó a sus discípulos. Él compartió más en profundidad algunas cosas a los que eran enseñables. ¿Hay alguien que es enseñable aquí en este lugar? ¿Sí saben lo que es enseñable? ¿Verdad? Nunca he visto a alguien y cabezón.
No importa cuántas las veces. Mi hijo no haga eso. Y lo sigue haciendo. Mi hijo no haga lo otro. Cabezones. Como que hasta uno quiere agarrarlos así de las greñas. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque son cabezones, como que no entienden. ¿Cómo les dicen? No seas burro. No seas burro como tu papá. ¿Verdad? No. Pero el Señor Jesucristo, Él les compartió a sus discípulos en profundidad unas cosas a los que eran enseñables. Si usted es enseñable y deja que el Señor lo moldee, que le muestre, que le enseñe, ¿verdad? Cómo vivir para Él, créeme lo que el Señor le va a mostrar, le va a seguir mostrando unas cosas. Hoy el Espíritu de Dios quiere llevarnos a todo aspecto de la salvación. Sin embargo, si no somos verdaderos discípulos siguiendo a Jesucristo como nuestro Señor, no vamos no vamos a estar abiertos a la guianza del Espíritu. ¿Cuántos son abiertos a la guianza del Espíritu? ¿En verdad? Jesus taught his disciples. He shared the deeper things with those who were teachable. The Spirit of God seeks to lead us into every aspect of salvation. However, unless we are true disciples of Him as our Lord, we will not be open to the Spirit's leading. No vamos a poder vivir en la llenura de nuestra salvación si no somos discípulos de Jesucristo. We're not going to be able to live in the fullness of our salvation if we're not disciples of Christ. Amen. Amen. Thank you, Jesus. ¿Cuántos quieren vivir en la llenura de la salvación de Dios? Amen. How many want to live in the fullness of the salvation of Jesus Christ? Amen. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Mire, yo no llegué aquí para regañarles. Yo les estoy enseñando. Pero a un discípulo se le habla un poquito más serio. See, when you're talking to a disciple, you got to talk a little more serious. Un creyente, uno tiene que agarrarlos así, con cuidado. You have to treat a believer like that. ¿Por qué? Porque con cualquier cosa se ofenden. Les habla de llegar a la iglesia, se ofenden. Les habla de dar para la obra de Dios, se ofenden. Les hablan de vivir piadosamente para el Señor, se ofenden. Les habla de la palabra de Dios, se ofenden. Les habla de santidad, se ofenden. Les habla de evangelizar, se ofenden. Les habla de ayuno, de oración, se ofenden. Amen. Les habla de su carácter, se ofenden. ¿Por qué? Porque simplemente son creyentes. Amen. Un discípulo está invertido en esto. He's invested in this. A disciple is. ¿Cuántos van a confiar en Dios? Amén. Si usted va a confiar en Dios y va a dejar que el Señor lo convierta a un discípulo, póngase de pie. Si no, quédese sentado. Si nomás quiere ser un creyente y no quiere ir a los cielos, quédese sentado. Pero si usted quiere ser un discípulo de Jesucristo, amén. No veo a nadie sentado, ¿verdad? Mire, le voy a dar una escritura. Última escritura. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál fin estamos esperando? La gloria.
Allá está nuestra esperanza. Amén. Because I know the thoughts that I have concerning you, says the Lord. Thoughts of peace, not of evil, and the end that you await. We await in Him. Amén. So usted tenga confianza en Dios. Como le dije la semana pasada, hay temas en su vida, áreas de su vida que usted todavía no ha puesto sobre el altar de Dios. Póngalo sobre el altar de Dios. Deje que el Señor trate con esas áreas. No tenga miedo. El Señor sabe los pensamientos que Él tiene de usted. Deje que el Señor trate con esas áreas. Amén. Vamos a orar. Levante sus manos. Oh Señor, te alabamos, Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor.